Todo esto, la ciencia sabe, y lo ha comprobado bastante bien, que surgió de un punto que es el Big Bang. Y el Big Bang es una explosión, no es una explosión, pero no hay otra forma de decirlo claramente, una gran explosión que tuvo lugar hace 13.700 millones de años y de la cual surgió el universo. El universo surgió con todas sus características, y una de sus características más evidentes para nosotros es el espacio-tiempo. Es decir, también surgió el espacio y también surgió el tiempo. Si vamos viendo la historia, pues a partir del momento cero lo primero que había era un caldo a una temperatura inimaginablemente alta de calor, partículas sueltas con un nivel de energía tal que ni siquiera podían agruparse para formar los primeros núcleos atómicos. Después pasaron tras los 3 primeros minutos, se empezaron a formar los primeros núcleos atómicos, que eran de hidrógeno, y a medida que el universo se iba haciendo más grande y enfriándose, fuimos teniendo los primeros átomos que pudieron dar lugar a las primeras moléculas, que pudieron agruparse y dar lugar a las primeras nubes de hidrógeno, a partir de las cuales surgieron las primeras generaciones de estrellas, las primeras galaxias, y así hasta llegar a nuestros días y al aspecto que tiene ahora, ¿no? Es decir, la ciencia avanza mucho y va planteando un montón de preguntas, enormes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el universo? ¿Hacia dónde se dirige? Podríamos estar hablando largas horas de este tema. Pero a mí lo que me parece maravilloso es que todo empieza aquí. Esto también es la Tierra. Esto también es la Tierra. Y esto ya no es la Tierra, pero es todo lo que podemos ver y comprender a nuestro alrededor. La ciencia es la herramienta, de manera que tenemos algo que es nuestro cerebro, el cerebro humano, que es igual de complejo que el universo porque está hecho de lo mismo, que es capaz de contener todo eso. Y por eso esta imagen, este es mi hijo en una foto que le hice este verano, pero simboliza que somos capaces con nuestro cerebro y nuestra imaginación, y llevándolo a cabo de una manera seria y rigurosa, de contener todo eso entre nuestros dedos y dentro de nuestra cabeza. Quiero poneros, si puedo, una cosa más, que es un vídeo que solo dura 3 minutos, y es a partir de esta foto que os voy a contar. Esta imagen que os he enseñado antes fue hecha en los años 70, a principios de los 90. ¿Y qué pasa? No sé si muchos de vosotros sabéis quién era Carl Sagan. Carl Sagan es un divulgador que yo creo que es de los mejores que ha existido, pero aparte era un científico magnífico y maravilloso, que hizo una serie que se llamaba Cosmos. Y en uno de los capítulos de esa serie, os voy a poner un vídeo de 3 minutos basado en esta imagen. Sagan era uno de los directores de misión de las Voyager, estas sondas que os he dicho que antes, que están saliendo del sistema solar. Bueno, pues en los 90 estaban llegando a Neptuno, es decir, terriblemente lejos. Y a Sagan se le ocurrió darle la vuelta a la sonda que se estaba alejando para ver cómo se vería la Tierra desde allí. Y captó esta increíble imagen, que es un pequeño punto azul suspendido en un rayo de sol, en un rayo luminoso. Y el señor Sagan hizo esta reflexión que me parece magnífica. Perdón. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was.
lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the Pale Blue Dot, the only home we've ever known. Vale, pues quedamos abiertos a preguntas o cuestiones o lo que queráis comentar. Las fotos que mandan, ¿cómo son? No se acaba nunca el carrete. No es un carrete. son fotos digitales, claro. Y no se acaba nunca. No se acaba nunca porque todas las sondas están equipadas con cámaras cada vez mejores además y las transmiten por radio. Las transmiten por radio, se cargan en ordenadores en la Tierra. Cuando están llenos los carretes o los bancos de memoria de las tal se borran y se siguen haciendo. Eso es como una foto digital, son fotos digitales. Yo te iba a preguntar una cosa. Esos módulos que están ya casi fuera de nuestro espacio, ¿cómo generan la energía? Porque lo solar ya ahí no existe. Llevan unas baterías nucleares que se acaban en el año 2025. ¿Tanto tiempo llevan funcionando? Se acaban. Porque lo de Rosetta sí que es por el sol, pero esos que has dicho que estaban ya fuera llevan baterías nucleares, que entonces las ponías, y tienen energía hasta 2025 después. No volveremos a saber nada. Siguen transmitiendo. Es muy curioso, yo estuve en la NASA, he estado varias veces, pero una de las veces que estuve viendo el centro de control de estas naves. Y claro, han tenido que preservar una sala con tecnología de los años 70. Que da risa verla, o sea, entras y parece que te metes en el pasado con estos ordenadores grandes, con cintas y con no sé qué. O sea, tecnología de los años 70 porque está diseñada en los 70 y sigue viajando y sigue comunicándose.
y entonces no está preparada la nave para los protocolos de las máquinas modernas, con lo cual el centro de control de las Voyager sigue siendo, han mejorado cosas, las que se podían mejorar, pero sustancialmente sigue siendo... ¿Sigue siendo Rollo de Chalvela uno de los puntos de recepción o no? Sí, es uno de los donde están esas antenas. ¿No lo sabe? Sí, tenemos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Y Rosetta también lo está También. controlando Rollo de Chalvela. Hay unas antenas que son las que reciben las señales de todas estas naves. Hay 3 o 4 centros grandes en el mundo. Uno está en Goldstone, en Arizona. Otro está aquí en Madrid, al lado de Madrid. Hay otro en Australia. Y no me acuerdo dónde hay. Hay 3 o 4 nada más. Que cubren toda la circunferencia del planeta para que siempre podamos estar conectados. ¿Hay alguna explicación científica a este orden del universo? Ojalá. Lo que pasa es que lo que hay es que es cada vez una mayor consciencia de que no es necesario nada. No es necesario nada más que las propias leyes del universo. Es un tema que matemáticamente es complicado, pero que gente como Stephen Hawking y tal están detrás de la solución. Porque nosotros tenemos una visión que es la que tenemos porque estamos en este universo y con estas reglas, es decir, jugamos con estas reglas porque son las reglas que había cuando nosotros surgimos y entonces estamos hechos a imagen y semejanza de esas reglas. Las reglas son pues que la velocidad de la luz es inmutable, la expansión del universo tiene una tasa que es exactamente la que es y si fuera un poquito más grande, un poquito más pequeña no estaríamos aquí. La materia, las partículas subatómicas tienen unas características exactamente, parecen medidas para hacer lo que han hecho, si no, no habría materia, es decir, y la consecuencia somos nosotros, pero la teoría no dice nada, no impide que pueda haber otros universos diferentes al nuestro, que a lo mejor hasta surgieron en el mismo instante, pero dando lugar a otros universos en los que rigen otra serie de reglas, otro conjunto de leyes y donde puede haber otro tipo de cosas completamente diferentes. Entonces, el hecho de un creador es algo que cada vez se descarta más porque no es necesario en el término filosófico de la palabra. Es decir, Hawking tuvo una bronca hace poco tiempo precisamente porque dio una conferencia diciendo que la figura de un creador es irrelevante, no es necesaria. O sea, el universo es como es porque es. Y si no fuera, no sería. Y no pasa nada. Y que puede haber otro número prácticamente, teóricamente infinito de universos donde cualquier combinación que nos pudiéramos imaginar esté sucediendo. Pero lo que yo me parece que la pregunta ha sido de que tú mismo, es un hecho reconocido que existen unas leyes. Esas leyes que es el orden en el que todos esos cuerpos celestes se mueven, cómo esto se hizo, es decir, eso es aleatorio. No puedes, claro, eso es aleatorio, es una casualidad. No, es una casualidad. Hay una cosa que se llama el principio antrópico, sí, que dice que el universo es tal y como es porque hay alguien que lo puede observar, que somos nosotros. Pero claro, según el principio, no, ese conjunto de leyes, verás, si tú coges ese conjunto de leyes y lo metes en nuestro universo, y ese universo lo metes en un número infinito de universos con infinitas combinaciones, en una de ellas, o en muchas de ellas, puede darse esto, pero en muchísimas otras no. Es decir, es irrelevante. O sea, para entender esto, los físicos lo que hacen es salirse mentalmente de lo que es el universo para ponerse fuera de las leyes, teóricamente, no puedes. Y te colocas fuera de esas leyes y ves lo que pasa. Y resulta que siguen pasando cosas. O sea, no se acaba ahí. No se acaba. Sí. Con respecto a la Tierra, el cometa que nos has enseñado, ¿qué tamaño puede ser? Pues el núcleo pues suelen ser pequeños, pueden tener entre 2 y 5 kilómetros. La cola puede llegar a medir millones de kilómetros. O sea que el núcleo 2 kilómetros. Sí, lo que pasa que es muy espectacular porque lo que hace el material del que están compuestos sobre todo es mucho hielo y el hielo no se funde, se sublima por la radiación solar, hace que se sublime.
Entonces, como el hielo está incrustado con piedras y algunos hay capas de roca y por debajo hay más hielo, a medida que se va sublimando, se producen pequeñas explosiones en la superficie de los cometas y salen chorros auténticos de gas, que es hielo sublimado. Y todo eso va acumulándose alrededor del núcleo y a medida, excitándose. Más grande todo el mundo es. Exactamente. O sea, este cometa, que es el que hemos visto, a ver, este cometa, este núcleo es una cosa muy parecida a este, que es desnudo, es antes de que... Claro, este tiene como 4 o 5 kilómetros y dentro de poco empezará a tener un aspecto muy parecido a este. A lo mejor es de otro color, porque depende también de los elementos químicos que contenga, pues el brillo puede ser rojizo, blanco, azulado o verde. Con la velocidad no se desgasta porque no hay espíritu. Muchos cometas, de hecho, se destruyen cuando se acercan al Sol. Por el calor. Porque pierden tanta cantidad de masa que cuando llegan la gravedad solar los parte en trozos. Entonces no sobreviven al perihelio, que es cuando le dan la vuelta al Sol y vuelven a alejarse. Hay algunos que han sobrevivido a muchas pasadas y otros que se quedan en la primera. No sé si acordáis, había un cometa, el Lison, que estuvo los científicos siguiéndoles a ver si salía o no salía, y no se metió detrás del Sol y nunca más salió. Salieron pequeños fragmentos porque se había roto en trozos. Hay muchas investigaciones sobre la materia oscura, ¿no? Sí, no me he querido referir a eso ahora porque, a ver, os he dicho que el 99% de la materia ordinaria es hidrógeno. Pero claro, hay muchas más cosas. En los años 90, sí, creo que fueron los 90, a los científicos les dio por preguntarse, y se lo siguen preguntando, cuál podría ser el destino del universo. Es decir, ¿cómo va a terminar? Si sabemos cómo empezó, a través de un Big Bang, que eso empezó a expandirse y a generarse todo lo que se ha generado, ¿hasta cuándo va a durar eso? Entonces empezaron a pensar teorías y entre las teorías que pensaron, a ver, aquí pueden pasar 3 cosas. O que esto se siga expandiendo para siempre, es decir, cada vez más grande, con lo cual la materia que hay dentro cada vez estará más separada y acabará siendo un universo frío, eternamente largo de vida, pero muy oscuro, con todas las estrellas cada vez más separadas, hasta que no quede nada. Una muerte muy triste. La segunda es que sea estático, es decir, que llegue un momento en que la expansión se frene y se quede quieta, como una moneda de canto, así, en equilibrio. Y la tercera posibilidad era que se fuera frenando la expansión, que se parara y que volviera a contraerse. Y eso dependía de saber cuánta masa tiene el universo, porque sabemos la velocidad a la que se expande y sabemos la cantidad de masa que sería necesaria para detener eso. Entonces vamos a pesar al universo. Y en los 90 les dio por hacer experimentos para eso. Y claro, ahí fue donde se llevaron el primer gran chasco, porque se dieron cuenta de que toda la materia ordinaria, la materia visible, toda la que podemos ver en los billones de galaxias que os he enseñado antes, todo eso junto y sumado solamente es el 4% de la masa total del universo. El 4%. Eso quiere decir que hay un 96% ¿de qué? Entonces, como los científicos no se conforman, pues otra oleada de investigaciones, a ver qué tal, y encuentran, no porque la vean, porque no se ve, otro tipo de materia diferente y que no se puede captar con ningún instrumento, porque no emite ninguna radiación. Nosotros todo lo que sabemos de las estrellas, de las galaxias y tal, lo sabemos por el único vínculo físico que tenemos, que es la luz. O sea, la luz que nos llega contiene mucha información y los científicos han aprendido a extraer la información para saber de qué estás hecho, cuánto mides, cómo estás de caliente, de frío, cuál es tu temperatura, a qué velocidad te mueves. Todo eso lo sabemos a partir de la luz. Pero una serie de objetos, no que no emitan luz, que no sean luminosos, sino que no emiten ningún tipo de radiación electromagnética. Eso quiere decir que no emiten nada, porque una cosa es la luz visible, que la luz puede ser rayos X, también es luz, rayos ultravioleta, también es luz, el infrarrojo también es luz,
o sea, no emiten nada. La única forma que sabemos de saber que esa materia existe es que vemos las consecuencias que su gravedad tiene sobre la materia que sí podemos ver. Es decir, de repente vemos galaxias moviéndose de una manera que no responde a nada. Es decir, esto se mueve así porque hay otra galaxia que la atrae, entonces se mueve para acá. Vale, pues eso se sabe. Pero si no ves nada que lo atrae y a pesar de eso se mueve para acá, eso quiere decir que hay algo ahí que lo está atrayendo, pero que no sabes lo que es. Y a ese no sabes lo que es, lo han llamado materia oscura. Y han medido cuánta hay también. Y resulta que es otro 23% más de la masa total del universo, que junto con el 4 y pico nos hace un 27%. Lo cual quiere decir que sigue habiendo un 73% de masa del universo que no tenemos ni idea de lo que es. Y como no tenemos ni idea de lo que es, lo han llamado energía oscura. Hay muchas más cosas, pero esto básicamente te responde a lo que todavía no sabemos lo que es. Se está intentando desde hace ya unos cuantos años detectar átomos o capturar un átomo de materia oscura para ver de qué demonios se trata. Hasta ahora hemos lanzado piedras al espacio que más o menos se controlaban desde la Tierra. Ahora que se está haciendo las pruebas de acceso, entre comillas, para ir a Marte, estamos mandando piedras con libre albedrío. Claro. ¿Cuál es tu mejor y tu peor expectativa? Tanto como libre albedrío no diría yo. Digamos que tienen mecanismos de autoprotección. Eso es lógico porque, por ejemplo, fijaros que estamos hablando de años luz, así con mucha libertad y tal. Bueno, un año luz son 9,6 billones de kilómetros. ¿Vale? La estrella más cerca al Sol está a 4 años luz y es la vecinita del Sol. La galaxia más cercana a nuestra Vía Láctea a 2 millones. Pero Marte, con todo lo lejos que está a 7 minutos luz. Eso quiere decir que si la controlas desde la Tierra y le dices al rover, hay un precipicio, gira a la izquierda, la orden gira a la izquierda, le tarda 7 minutos en llegar, por lo cual ya se ha estrellado. O sea, si ya se ha estrellado, no le da tiempo. Entonces, la propia máquina tiene que tener la inteligencia suficiente como para detectar eso por sí misma y pararse o tirar en otra dirección aunque no se lo hayas mandado. Hasta ahí llega. No llega a pocas cosas más, pero todas de este tipo. Y cuanto más lejos vayamos, si ponemos una sonda en Titán, pues el decalaje será de 20 minutos, porque está a 20 minutos luz. Y si nos vamos a otra... Bueno, imagínate, por eso, cuando hablan aunque se habla mucho de civilizaciones extraterrestres y de tal, digo, bueno, pues yo no te digo que no las haya. Ahora, ¿cómo podríamos comunicarnos con ellas? Imagínate, dentro de nuestra propia galaxia, es decir, de nuestro edificio, sin tener que salir a la calle, ni a otro barrio, ni a nada, que son 50.000 años luz. Imagínate que hubiera una civilización aquí al lado, a 10 años luz. Nada, es pegado, no es nada. Bueno, pues nosotros mandaríamos un mensaje, hola, tardaría 10 años en llegar. Nos contestan, hola, otros 10. Es decir, te tienes que pasar 20 años esperando para que te digan, imagínate la conversación, ¿cómo puede ser? Y te estoy diciendo, pero si en lugar de a 10 años luz es a 500 o a 5.000 o a 1.000.000 de años luz, ¿cómo mantienes esa conversación? O sea, ¿cómo mantienes esa comunicación? Es muy complicado, la verdad. ¿Y el hecho de que sea gente la que se va a mandar ahí sin retorno? Bueno, pues siempre ha habido pioneros, sí, está por ver. Pero bueno, ellos quieren. Yo estuve hablando con uno hace poco y está convencidísimo. Está muy convencido, sí. Vamos a ver. Técnicamente parece posible. Vamos a ver. Siempre ha habido exploradores. Claro, me refería a eso con el libre albedrío, ¿no? Que nosotros no estamos mandando piedras ahora. No, cuando digo lo de mandar piedras, te digo que la tecnología que tenemos no nos da. A lo mejor están probando nuevas generaciones de motores iónicos, que a lo mejor primero nos permiten ir más rápido, con lo cual un viaje que antes hacía 2 años ahora se puede hacer en 6 meses, incluso se podrá hacer en menos tiempo, que ya es razonable, porque solamente ir a Marte y volver eran 4 años de viaje, más el tiempo que estés allí. Eso es tremendo, pero ahora ya hay tecnología para que ese viaje, en lugar de 2 años de ida y 2 de vuelta, dure 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, o incluso 3 o 4 meses, depende del punto que pilles a Marte, ¿no? Con respecto a la Tierra. Y bueno, y cada vez habrá cosas mejores, pero por muy mejores que sean,
hasta que consigamos viajar un año luz. Tú fíjate, esta, la Voyager, que lleva a la máxima velocidad jamás conseguida por ninguna nave terrestre, lleva desde el año 70 y pico viajando, es decir, 40 y tantos años, y se ha chupado la friolera de 19.000 millones de kilómetros. ¿Sabes en luz lo que es? Una hora luz. Una hora luz. Ha conseguido en 40 y tantos años viajar. Para llegar a la estrella más cercana, a la vecinita del Sol, a la velocidad que lleva ahora, tardará 19.000 años. Y no se ha movido. O sea, si tú lo miras desde lejos, si tú ves una foto de una galaxia, ves que no se ha movido, porque sigue estando en el mismo sitio. O sea, imagínate para cruzar la galaxia, es que las distancias son, imagínate para irte fuera de la galaxia a otra. O sea, sería tremendo. No estoy mirando la hora, es que suena el teléfono y puedo. Vamos a ver, la teoría del Big Bang está admitida generalmente, aunque hay ciertos científicos que ya la están poniendo en duda, pero bueno, está admitida. Pero ese punto tremendo de energía, si no había entonces vacío ni espacio, y era un punto de energía que tuvo que ser tremendo para organizarlo, para organizarlo cuando salió. ¿Eso qué era? ¿De qué energía? ¿De dónde salió si no había nada? Están empezando a... Es una teoría un poco loca, ¿no? Verás, no, loca no. Es una singularidad. Una singularidad es un punto que está perfectamente definido en la teoría general de la relatividad de Einstein. Y a partir de ahí es cuando dijeron, bueno, esta posibilidad teórica que las ecuaciones te dicen que son posibles, ¿existen en la realidad? Entonces empiezas a buscar y no sé qué, y te das cuenta de que pueden existir realmente. El tipo de energía que hay ahí, no sabemos exactamente qué tipo de energía puede ser. Lo llaman ahora energía del vacío. Es decir, lo que consideramos el vacío, resulta que no es vacío en absoluto, está lleno de energía. Ese tipo de energía es, por ejemplo, la que está haciendo que el universo se expanda. Esa energía oscura a la que me refería antes, que todavía suponemos que es el 70 y pico % de la masa del universo, si quitas la materia oscura y quitas la materia ordinaria, que es lo que vemos, que solo es el 4, pues esa energía podría ser la que está haciendo, porque hay otra cosa de la que se han dado cuenta los físicos hace relativamente poquitos años, es que el universo no solo se expande y se sigue expandiendo, sino que cada vez se expande más deprisa. Es decir, está acelerando, la expansión se está acelerando. Eso es muy duro de digerir, porque dices, ya no estamos pensando en ese punto que decías tú de energía que antes o después se puede acabar y terminar, no, es que de alguna manera el universo sigue recibiendo inyecciones de energía que saca de alguna parte para hacer que su velocidad de expansión cada vez sea más rápida. Cada vez más rápida, es decir, se acelera constantemente. Ese flujo de energía que no sabemos lo que es ni lo que puede ser, es lo que llamamos, o lo que se llama, energía del vacío. Y se están haciendo muchos experimentos, porque la energía no es más que una manifestación de una ley física, con la materia y la energía que se equivalen. Entonces hay distintos tipos de energía, por lo que nosotros podemos saber. Está la energía gravitatoria, que es la que atrae a los objetos. Está la energía electromagnética, que es la de la electricidad. Está la energía nuclear. Pero de todas las energías que conocemos son transmitidas por una unidad mínima, el paquetito mínimo de energía, que es subatómico, es una partícula. Así sabemos que la energía electromagnética, la partícula mínima, la menor cantidad posible de energía, el paquete más pequeño de energía posible, es una partícula que se llama fotón. Todos son fotones. Sabemos que la energía nuclear está dentro del núcleo y son los quarks que se encargan de que el núcleo esté unido. Cuando rompes esa unión tienes la energía atómica, ¿vale? Y si consigues romper esa unión pero para unir tienes la fusión nuclear y así. Pero resulta que hay otros tipos de energía que se pueden apoyar en otras partículas diferentes que todavía no hemos encontrado. Y a lo mejor no las hemos encontrado, porque ahí podrían entrar en juego todos esos otros universos de los cuales no podemos saber nada, porque teóricamente no se regirían por las mismas normas. Pero puede ser que haya un puente inalcanzable por ahora para nosotros que pueda juntar o unir distintos universos. Todos esos universos se supone teóricamente que salían de ese
O no, o de otros fenómenos. O de otros fenómenos. Pero, a ver, la singularidad no tiene problema teórico. O sea, está muy bien explicado, está muy bien entendido. El problema que tenemos es que como nosotros llegamos 13.000 y pico millones de años después de la singularidad, de esa singularidad, pues en ese tiempo se ha desarrollado todo el universo, con todo lo que nos ha permitido nacer y reproducirnos y estar vivos, ¿vale? Es decir, con las reglas ya muy desarrolladas, somos una consecuencia de eso. Entonces no podemos pensar en eso en nuestros términos, porque tú dices, vale, y antes de ese punto, ¿qué había? ¿De dónde salió toda esa energía, o llámala como quieras? Antes, ¿qué había? Un segundo antes del Big Bang, ¿qué había? O media hora antes. Bueno, pues eso es el clásico error, porque lo que te enseña la relatividad es que ahí nació el espacio y el tiempo. Es decir, tú no puedes preguntar en términos temporales, había una vez un tiempo en el que no había tiempo, decía Einstein. Y entonces el tiempo surgió justamente en ese punto. Preguntar antes de la existencia del tiempo es una pregunta que no tiene sentido. No, es absurda. No tiene sentido. Pero ese punto que nos dicen que estalló en ese fotomotor, esa energía que estaba concentrada tremendamente. No, pero no lo tenemos que pensar así. No, es que no lo tenemos que pensar. No es un paquete concentrado. Pero sí. Bueno, Big Bang es la forma coloquial de decirlo, ¿no? Pero es un punto, a ver, una singularidad es un punto de infinita densidad que se expande. Ahí está. Y no es una explosión. O sea, una explosión implica otras muchas cosas, pero es la manera de visualizarlo. O sea, se hizo famoso el término Big Bang porque era la manera de que todo el mundo lo entendiera. Pero no estamos hablando de una explosión. Estamos hablando de un punto de expansión exponencial a partir de una densidad infinita. Esos puntos de densidad infinita incluso se pueden producir dentro de nuestro universo, que es cuando se colapsan las estrellas, por ejemplo, y crean roturas en el espacio-tiempo. A partir de ahí surgió todo, pero la materia, lo que nos hace a nosotros, es como una especie de residuo de lo que fue realmente importante. Nos estamos dando cuenta ahora, cuando vemos que todo lo que podemos ver con los telescopios más potentes y todo lo más lejano solamente es el 4% de lo que hay en realidad, pues entonces nos damos cuenta de que somos como una especie de descarte, somos como las cenizas sobrantes de algo, que es lo que es realmente importante, que puede ser esa energía. No te lo puedo explicar mejor. ¿Creen realmente que alguna vez se pueda viajar en el tiempo? Un segundo, es que llevaba un ratito ya. El hecho de que la singularidad se considere agrupada. ¿El qué? Se considere agrupada. ¿El qué? La propia singularidad. Sí. Yo me encuentro en la teoría de que si tiempo y gravedad están ligados, ¿cómo va a estar agrupada la singularidad ante el propio tiempo? No, pero no es agrupada. Un punto de densidad infinita no tiene dimensión. No tiene dimensión. Las dimensiones... ¿Tiene densidad? ¿Tiene dimensiones? No tiene por qué tener dimensiones. Mira, por ejemplo, un agujero negro no tiene dimensiones, pero tiene una densidad infinita. No tiene dimensiones porque es una rotura en el tejido espaciotemporal. Es como si nos imaginamos el tejido del espacio-tiempo. El agujero. Voy al punto original. Claro. Matemático teórico. Está en debate. Lo que pasa es que no podemos pensar en cosas que se agrupan para generar cada vez más densidad. Eso ya es así, una singularidad es única. Pero un punto infinitamente denso no tendría que tener por definición gravedad en sí mismo. No te entendí. ¿No tendría gravedad en sí mismo? Ese punto infinito. Da igual, pero si tú si a partir si tiene gravedad, el tiempo a ver, si tú tienes una singularidad que se genera dentro de un tejido espaciotemporal concreto en el que rigen las leyes de nuestro universo, es decir, aquí dentro, entonces sí. Pero si a partir de ese punto se están generando las leyes mismas, es inoperante. Ese punto no está en ningún sitio donde pueda haber gravedad ni materia que pueda ser atraída. Exactamente, es consecuencia. Todo lo demás es consecuencia. La materia, en último lugar, pero incluso el espacio-tiempo. Incluso el espacio-tiempo. Es que ese es el salto que nos cuesta dar. Pensar fuera del espacio-tiempo. Una solución para
No está cogido con pinzas, ni mucho menos. De hecho, se habla de que justamente al principio, lo que pasa es que estas ya son cosas muy puntuales, ¿no? Pero se habla de que incluso al principio podía haber un número de dimensiones que se fueron desarrollando muy superior a las que tenemos actualmente. Ahora mismo conocemos 4, son 3 espaciales y una temporal, ¿vale? Pero pudo haber hasta 11 dimensiones. Incluso hay teorías, como la teoría de las cuerdas, que implican más dimensiones todavía. Pero esas dimensiones, a medida que el tejido espacio-temporal cambiaba de estado, pues se iban dejando de manifestar, porque es normal. Es decir, es como un cambio de estado del agua. El agua tú la puedes tener en estado líquido, gaseoso o sólido. Pero si a alguien que nunca haya visto agua le das un cubito de hielo y vapor, te va a decir que son 2 cosas distintas y que no tienen nada que ver. Pues no, eso depende solamente de ¿qué? De la variación de temperatura y de la energía que reciben. Pues exactamente lo mismo. Hay dimensiones que son incluso subatómicas, que al expandirse ese punto, esa singularidad, se enrollaron y dejaron de manifestarse. Pero sin ellas no se podría haber empezado el proceso. El hecho de que ahora no sean evidentes, porque ya no están las condiciones para que lo sean, en laboratorio sí. En el CERN, en algunas ocasiones han conseguido ver atisbos de estas dimensiones que en el universo que nos rodea ya no funcionan o han dejado de funcionar hace mucho tiempo. ¿Algo o alguien? Muchísimas gracias. ¿No tienes alguna galaxia más que enseñarnos? Hombre, os puedo dar un sitio de internet que es una maravilla. Sí. ¿Cómo ha dicho que se llamaba el anillo de donde salían los cometas? La nube de Oort. ¿Nube de Oort con H? No, OORT. Mira, esta es la página que no sé qué he puesto. Esta página, que es la página web del Telescopio Espacial Hubble, por ejemplo, tenéis colecciones de imágenes. Esto es una nebulosa planetaria. Tenéis una colección de imágenes que es realmente espectacular. Entonces aquí las tenéis por categorías. Se pueden coger imágenes de galaxias, de estrellas, de planetas, de espacio profundo, de lo que queráis. Y hay colecciones que están... Sí, cuando queráis. O sea que resumiendo, es el hombre quien da sentido al universo. Exactamente. Acabas de definir el principio antrópico. Es decir, el universo es como es, porque nosotros estamos aquí para preguntar cómo es. Puede haber muchos otros universos en los que no haya nadie para preguntarlo. O sí, incluso llegan a hilar tan fino ya que podría haber universos en los que sea todo es casi igual que en este, pero como son infinitos, como teóricamente son infinitos, puede haber un universo en el que tú estés aquí dando una charla y yo estoy ahí sentado escuchando. O en el que yo no exista, o en el que yo nunca me haya dedicado a otra cosa, o en el que vete a saber. ¿Veis? Aquí tenéis imágenes las que queráis de... ¿Y sobre los viajes en el tiempo cree que podrá ser posible? Pues ahí hay una discusión grande. No parece probable. No parece probable porque las propias leyes básicas del universo parece que están enfocadas de una manera que impiden el viaje en el tiempo. Aunque la física no lo impide. Es decir, tú un determinado cuerpo teórico de ecuaciones, de lo que sea, las puedes hacer correr en una dirección temporal o en la otra y todo funciona exactamente igual.
Es decir, la física de un vaso que se rompe, lo empujas de la mesa, cae y se rompe, la física te dice exactamente qué es lo que pasa. Pero si tú inviertes esas ecuaciones, en la realidad deberías ver al vaso recomponer solo los trozos en el suelo y volver a subir encima de la mesa. Pero eso no se da. Pero la física dice que es posible. Es decir, que puedes viajar para atrás para deshacerlo. Lo que pasa es que ahí hay distintas consideraciones que hacer. Aunque la física teóricamente no lo impide, sí lo impiden ciertas limitaciones. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Cuando no hay nada que pueda ir más rápido de 300.000 km por segundo. Y eso es tan sencillo. La razón de eso es que cuando un objeto de 1 kilo lo aceleras mucho, o sea, un coche a 170 km por hora pesa mucho más, que su masa es mucho mayor que la que tiene cuando está parado. Es decir, si cuando está parado un coche pesa 1.200 kilos, cuando va a 170 km por hora a lo mejor pesa 5.000, porque la velocidad hace que aumente la masa. Por eso un golpe a mucha velocidad rompe más que un golpe a poca velocidad. Bueno, pues si eso, y sigues acelerando ese coche y lo pones a la mitad de la velocidad de la luz, vamos a decir, pues ya no pesaría eso, pesaría miles de millones de toneladas. Y si lo pones al 99,9% de la velocidad de la luz, su masa tiende a infinito. Es decir, no existe energía en todo el universo para impulsar a algo más rápido de la velocidad de la luz. Si existiera, y se pudiera ir a 300.001, en ese momento habrías roto las barreras del espacio-tiempo. Y en ese momento habrías viajado también a otro lugar en el tiempo. Lo que pasa es que la velocidad de la luz nos impide llegar a esa velocidad, a nosotros y a cualquier objeto, a cualquier otra cosa. Entonces ahí tenemos la... Sí. Hemos hablado sobre la creación del planeta por hablar de la destrucción. ¿Cómo puedes hablar de las llamaradas solares y de algún objeto que pueda limpiar alrededor? Claro. Hombre, ha pasado, no tiene nada que ver. Una llamarada solar no destruiría el planeta, solo a los bichitos que hay encima. Y no, o sea, el planeta ni se enteraría. Es más, a lo mejor hasta lo agradecería el pobre planeta. Y es más, si fuera una tormenta solar, una llamarada solar, ni siquiera aniquilaría a todos los bichitos, sino solo a los bichitos que dependen de la tecnología. Es decir, a los humanos y no a todos, solo a los que viven en ciudades y que dependen de la electricidad y de la tecnología. Los que viven en el campo tranquilamente con las vacas y tal van a seguir ni se van a enterar. Como no se han enterado nuestros antepasados que han sufrido tormentas solares gigantescas, ni se han enterado porque para la salud no es nada. Es decir, una tormenta solar no destruiría el mundo, destruiría la sociedad tecnológica. Porque imaginaros lo que sería un mundo en el que no hubiera electricidad, en el que no hubiera transporte, ni barcos, ni aviones, ni coches, ni ordenadores, ni radio, ni teléfono, ni ascensores, ni luz eléctrica. Imaginaros lo que sería eso. Pues acabaríamos fatal casi todos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que haría. Ahora bien, el Sol sí puede destruir a la Tierra y lo hará. De hecho, lo hará, es seguro que lo hará. Y lo hará cuando le pase eso que conté antes, es decir, cuando el Sol agote su combustible nuclear, que actualmente está en el ecuador de su vida, 5.000 millones de años, le quedan otros 5.000, o sea, le queda tiempo, pero se agotará el hidrógeno que tiene dentro y va generando helio. Cuando lo agote, su horno nuclear se va a apagar. La gravedad va a apretar todo ese hidrógeno y lo va a calentar mucho más hasta que vuelva a encenderse en forma de una estrella de helio, que es el elemento enseguida pesado. Cuando eso suceda, el Sol, que se habrá hecho mucho más pequeñito mientras la gravedad lo comprimía y hasta que se enciende de nuevo el horno nuclear, se encenderá y rebotará, ¡bum!, se volverá a hacer más grande. Y se va a hacer mucho más grande de lo que es ahora. Se va a convertir en una gigante naranja. Su perímetro va a llegar más allá del planeta Venus, es decir, casi hasta la Tierra. Se va a comer a Mercurio y se va a comer a Venus. Y va a llegar su frontera, su perímetro casi hasta nosotros, con lo cual nos va a achicharrar, porque en ese momento estaremos ya muy lejos de la zona habitable. La zona de habitabilidad del Sol se habrá desplazado y será mucho, a lo mejor la tiene
Urano en ese momento tan lejano, ¿no? Y eso sí va a pasar, evidentemente, pero si el Sol se apagara ahora mismo, se acabaría la Tierra también, ¿no? Es decir, dependemos del Sol, nacimos con él y moriremos con él, eso está claro. En el transcurso, mientras tanto, nos pueden pasar más cosas, evidentemente. Nos puede caer algún asteroide encima, que caen, de hecho caen, y están medidos y se sabe más o menos cuándo han caído. Ha habido 5 grandes periodos de extinción masiva en el planeta, y un periodo de extinción masiva se entiende por una época muy corta de tiempo durante la cual desapareció la mayor parte de las especies vivas del planeta prácticamente de golpe, o en un espacio de tiempo muy corto. Y eso que sepamos ha pasado 5 veces en la historia del planeta, 5 veces. Y varias de esas veces han sido por cuerpos que nos han caído encima procedentes del espacio, como asteroides. La más reciente de esas veces es la más famosa de todas, que es la desaparición de los dinosaurios, que fue hace 65 millones de años. Cayó un asteroide, un meteorito grande de 10 kilómetros de diámetro. Se buscaron en los años 80, se volvieron locos buscando el cráter y por fin lo encontraron debajo del agua en el Golfo de México. Es un cráter que ahora mismo tiene unos 350 kilómetros de diámetro, y ese impacto, las consecuencias de ese impacto terminaron con los dinosaurios y con el 70%, el 70-75% de todas las especies vivas del planeta en tierra, mar y aire. Es decir, fue una gran extinción. No ha sido la peor que hemos tenido, fue mucho peor otra que hubo hace unos 240 millones de años, donde se acabó de golpe más del 90% de todas las especies vivas que había en el planeta. Y hubo otra, antes todavía, hace unos 500 millones de años, en el Cámbrico, donde también pasó lo mismo. Es decir, y entre estos periodos de extinciones masivas enormes, también hay periodos más cortos, cada 20 o 25 millones de años, de extinciones regionales o locales, donde desaparece, por causas varias, una parte significativa, pero no tan grande, de la vida del planeta, ¿no? Por ejemplo, hay periodos de glaciación extrema, hay no solamente meteoritos, sino también erupciones volcánicas masivas que de repente acaban. Por ejemplo, la especie humana, se ha sabido hace poco, la especie humana, los primeros homínidos que pueden ser considerados tales, tienen unos 2 millones y pico de años, que eran los primeros australopitecos, que medían 1,10 metros, 1,20 metros, estaban cubiertos de pelo, y ahí tenemos a la famosa Lucy, por ejemplo. A partir de ahí fueron evolucionando, y el hombre moderno, nosotros, nuestra especie, Homo sapiens sapiens, surgió en África hace unos 110.000 años. Y a partir de ahí se fue moviendo y conquistó y fue desplazándose hasta llenar el resto del mundo. Vale. Pues hace unos 70.000 años, 74.000 años, una erupción volcánica, o sea, una cadena de erupciones volcánicas, estuvo a punto de exterminar a la humanidad por completo. ¿Cómo sabemos esto? Porque sabemos dónde estaba fue una erupción en Filipinas, me parece que fue. Me parece que fue en Toba se llamaba el volcán, me parece. Fue hace 74.000 años, y todos los restos genéticos de toda la humanidad presente tienen rastros comunes de un grupo que no era mayor de 100 personas. Es decir, prácticamente todo el mundo desapareció en unos pocos años después de esas grandes erupciones. Casi la especie humana prácticamente se extinguió, salvo unos pocos cientos de ejemplares, y a partir de esos poquitos volvió a repoblar el mundo entero. O sea, fíjate si pueden pasar cosas, ¿no? Bueno, vale, me están diciendo que...